Buenas noches, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga de una manera muy especial en esta hermosa noche. Es para mí un enorme privilegio el poder estar una vez más con ustedes para poder compartir la sagrada palabra de nuestro eterno y poderoso Dios en esta hermosa noche. Reciban un cordial saludo de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de quienes somos representantes en esta tierra por medio de la predicación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A todos nuestros hermanos y amigos allá en el Progreso Guastatoya, copartícipes también de este hermoso privilegio en cuanto respecta al ministerio Minis Luz y Salva, o sea, el Señor es mi luz y mi salvación. Amén. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Ángel Canté Marroquín, la vida de nuestro hermano Carlos y la vida de nuestro hermano Juan Orellana. Dios bendiga la vida de sus esposas y sus hijos en el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga también la vida de nuestro hermano Juan Carlos Dardón Orellana, la vida de nuestro hermano Juan Carlos Estrada, la vida de nuestra hermana Glendy Sandoval y Rosemary Aldana, la vida de Kenia Ulloa. Reciban todos un cordial saludo, amados hermanos y amigos. Aquí en nuestra amada patria Guatemala, en lo interno, allá en la antigua Guatemala, a Edna Equité, y aquí en la cumbre San Nicolás, a Ilse y Yesenia Cruz. Dios les bendiga grandemente. También Dios bendiga la vida de Saúl Hernández y la vida de José Hernández, la vida de sus esposas y sus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga también la vida de nuestros hermanos y amigos allá en la República de México, la vida de Sara Lauren, la vida de su esposo y sus hijos. Dios bendiga la vida de Otilia Reyes. Dios bendiga la vida de Mari Salgado en Honduras, de Paulina Montoya allá en El Salvador. A nuestros hermanos y amigos allá en España, en los Estados Unidos, allá en el Canadá, en Colombia, en Venezuela, en Perú. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos y amigos, que siempre están pendientes de estas transmisiones en vivo. Y gracias a nuestro eterno y poderoso Dios, que hasta acá nos ha permitido y nos ha concedido este enorme privilegio de poder sentarnos al frente de este aparato telefónico y poder compartir con ustedes día tras día la bendita palabra de este santo evangelio, que es salvación para los que desean salvarse y perdición y locura para todos aquellos que lo desprecian. En esta hermosa noche voy a compartir con ustedes este tema que dice así: nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Amén. Acuérdese de este título, de este tema, mi amado hermano y amigo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Amén. De manera que vamos a tomar nuestra lectura allá en Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 11 y 12. Y dice la bendita palabra del Señor, exaltando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 11. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos toda honra y toda gloria, porque solo tú te la mereces y porque solo tú eres digno de ser alabado, Señor. Porque tú a cada instante, Padre Santo, nos estás hablando a tiempo y afuera de tiempo. Que nos volvamos a ti. Que dejemos todo aquello que nos hace estorbo, Señor amado. Aquello que no nos permite seguirte y que no nos permite ver tu rostro de amor y de misericordia.
hablando a nuestras vidas, Señor. Te pido de una manera muy especial que uses mi vida de la forma que la quieras usar. En esta noche, Señor, reprendo todo espíritu de cansancio, todo dardo del enemigo que quiera perturbar en esta noche la predicación de la palabra, Señor, porque como misma tu palabra dice, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes y potestades del infierno, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes día tras día, Señor, a no desmayar en cuanto a búsqueda de tu rostro y de tu santa palabra, Señor. Que estemos siempre en comunión contigo, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hermosa noche te lo pido, Señor. Amén, Señor, y amén. Añade bendición a tu pueblo a través de esta palabra que será dada en esta noche, Señor. Amén, Señor, y amén. Dios bendiga también la vida de mi sobrina Mari Hernández López. Dios bendiga la vida de mi sobrina Miriam Elizabeth también Hernández. Y todos mis sobrinos, en el nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo. Han sido una familia que ha sabido compartir tu palabra. Eterno Dios, gracias, porque tú les has dado ese privilegio también a ellos de poder compartir tu palabra. Y eso solo tú lo puedes hacer, eterno Dios. Gracias por la vida de mi hermano José Hernández, por la vida de sus hijos, por la vida de su esposa. Sé, Señor, que cometemos muchos errores, pero tú estás en nuestras vidas para perfeccionarnos cada día. Amén. Pues bien, mi amado hermano y amigo, solo hasta que pude leer uno de los libros a los cuales el pueblo de Israel tenía acceso antes de poder ordenar esta palabra de Dios, porque quien ordenó de la manera como la tenemos ahora no fue en tiempos de Jesús, no fue en tiempo de los patriarcas, porque en Israel había un libro que se llamaba la Torá y que constaba de los 5 libros escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Amén. Esos 5 libros eran los que formaban parte de las escrituras antiguas y eran leídas por los patriarcas o por aquellos que estaban al frente de toda la congregación del pueblo de Israel. En ocasiones eran los profetas los que tenían a su cargo el leer la palabra de Dios. Amén. Pero dentro de esa pluralidad de cultura que había en ese entonces, habían otros libros, los cuales no fueron incluidos en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Enoc, el libro de Melquisedec. Estaba también el libro de Adán y Eva. El libro apócrifo de el Apocalipsis de Moisés, el Apocalipsis de Isaías, el Apocalipsis de Daniel. O sea, las revelaciones, porque la palabra Apocalipsis muchos la han asociado con tragedias, con inundaciones, con terremotos. Por eso dicen, se está viviendo el Apocalipsis, que la palabra de Dios dice. No, mi amado hermano y amigo, la palabra Apocalipsis significa las revelaciones de Dios. Y fueron personas específicas
a las cuales Dios en su misericordia le dio a conocer tanto el principio como el final de los tiempos, y las cosas que iban a acontecer durante esos tiempos de tribulación o angustia extrema que pasa la humanidad a cada cierto tiempo. De hecho, la Biblia tal y como la conocemos hoy, con sus 66 libros, habla del principio, o sea, del pasado, del presente y del futuro que le espera a la humanidad como tal. Y muchos en el tiempo de Jesús todavía leían esos libros que fueron excluidos de la Biblia. ¿Por qué razón fueron excluidos? Solo Dios sabe por qué los que estaban al frente de la religión hebrea y del cristianismo con respecto a la Iglesia Católica excluyeron esos libros porque tienen mucho conocimiento. Y fíjate, mi amado hermano y amigo, que el apóstol Pablo dice algo muy cierto: escúchenlo todo, retengan lo bueno, atesoren lo bueno, pero desechen todo lo que es malo y lo que es basura, lo que no les alimenta. Rechacen todo eso. Y eso es lo que yo he hecho cuando leo en ocasiones esos libros, porque sí he leído varios libros. También he leído el libro apócrifo o el Evangelio de María. Y muchas de las películas que nos pasan para tiempo de Semana Santa y para fin de año, para Navidad, fueron sacados de esos relatos bíblicos, de esos libros, a los cuales se les denomina apócrifos. Y se les denomina apócrifos porque se dice que no es de inspiración divina, porque no hablan de Dios. Tal y como los otros libros mencionan a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un Dios de misericordia, un Dios que perdona a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso fueron excluidos, porque otro de los libros que he leído es el de los Macabeos, pero habla de las hazañas de esta, ¿cómo les dijera yo? De esta tribu de los Macabeos. Las hazañas que ellos hicieron, pero no nombran a Dios, porque Dios les dio la victoria. Mas sin embargo, hay otros que sí son tomados en cuenta, porque imagínense que todo lo que dice Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio y Números, todo eso sí yo lo he leído, porque el libro de Enoc tiene todas esas referencias al pie de la Biblia. Las referencias bíblicas de esos 5 libros y hasta del Evangelio. Y ahí es donde yo me he dado cuenta el por qué se habla de esta parte que dice la Escritura acá en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas. El pecado por el cual fue Satanás derribado al suelo, que antes no se llamaba Satanás, sino Lucifer o Luzbel, pero toma nombre diferente en diferentes culturas. Pero era el primogénito de los ángeles, o sea, el primero
que fue creado por Dios con una hermosura y con unos dones, porque la palabra de Dios dice que cuando Él nació, fueron creados todos los instrumentos de música para que Él los tocara, porque a Dios se deleita con la música. Amén. De ahí el porqué que muchos grupos evangélicos cristianos terminan sirviéndole al mundo y no a Dios, porque era el lugar que Él tenía allá junto al trono de Dios. Él se encargaba de la alabanza y de la adoración de Dios. Amén. Pero Él tenía una curiosidad por saber qué había en las tinieblas. El reino de Dios, mi amado hermano y amigo, es un reino de luz, de paz, de amor, de verdad. Pero el reino de las tinieblas, mi amado hermano y amigo, es oscuridad. Es el rencor, el odio, todo aquello que va en contra de lo que se predica en el Santo Evangelio, mi amado hermano y amigo. En las tinieblas estaba el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y Satanás, que antes era Lucifer, sintió atracción por conocer eso. Y he ahí el porqué del libre albedrío que Dios le dio a la humanidad. Les dio la potestad o el derecho de elegir o escoger lo que querían hacer con su vida. Por eso fue que en el huerto que estaba plantado en Edén, el jardín de Dios, había un árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal, y estaba el árbol de la vida. Cuando Adán transgredió eso que Dios le había prohibido, que se acercara y que no probara el fruto de esos árboles, Dios sabía por qué se lo estaba diciendo. No contento con eso, Satanás provocó a la mujer, a Eva, para que ésta comiera, y le dijo: con que Dios les ha dicho que no prueben de este fruto. Dios bien lo sabe que el día que ustedes lo prueben, sus ojos serán abiertos y serán semejante a Él. Como dioses, serán ustedes como dioses. Mire la astucia del enemigo. Cuando Dios vio que Adán y Eva probaron el fruto que Él les había prohibido, dijo: ahora también querrán tomar y comer el fruto de la vida eterna. Por eso fue que Dios sacó del huerto, del jardín de Edén, a Adán y Eva. ¿Quién cree usted, mi amado hermano y amigo, que permitió el primer sacrificio como expiación de los pecados? Fue mismo Dios. Porque en Génesis dice que cuando la primera pareja desobedeció, Dios les hizo vestimentas con pieles de animal, de cordero. Para obtener esas pieles, alguien tuvo que haber sacrificado a ese cordero. Pero ese cordero era un cordero sin mancha, era blanco como la nieve. Era sin pecado. Es figura de nuestro Señor Jesucristo. Dios
tomó ese corderito y lo degolló. Y quemó la sangre y quemó la carne. Y de la piel hizo vestidos para Adán y Eva, para cubrir su desnudez. Amén. Y Adán y Eva, cuando llegaba la noche, ellos tenían miedo de las tinieblas, porque se movían demonios, se movían potestades malignas. Y entonces Dios en su misericordia les mandaba otro corderito para que ellos lo sacrificaran y se hicieran pieles, se hicieran de la piel nuevos vestidos, para que no anduvieran desnudos y no aguantaran frío afuera del jardín de Dios. Y así pasó por mucho tiempo. El pueblo de Israel, mi amado hermano y amigo, aprendió a expiar sus pecados a través del continuo sacrificio. Pero había de llegar el día en que ya no iba a haber necesidad de hacer el continuo sacrificio por el perdón de los pecados, porque iba a ser un solo sacrificio, el de nuestro Señor Jesucristo. Mira, mi amado hermano y amigo, el diablo, como lo conocemos, no tiene más poder que el que nosotros le damos cuando actuamos en desobediencia delante de Dios al no acatar la palabra de Dios mismo. Amén. Por eso es que Pablo está diciendo en esta porción de la palabra de Efesios capítulo 6, verso 11 y 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Mirad bien, decía el apóstol Pablo, cómo andéis como hijos de la luz y no como hijos de las tinieblas. Amén. El día en que Satanás fue derribado del cielo, se llevó consigo a la tercera parte de los ángeles, y estos formaron principados y potestades para ver de qué manera hacían caer la creación de Dios, o sea, al ser humano nuevamente. Pero no lo han logrado hasta el día de hoy, porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, y Él nos ha dado sus vestiduras blancas, resplandecientes, para que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en Dios. Por eso Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado todo, sino que prosigo el blanco que es Jesucristo. Amén. Vamos atrás todavía de una perfección. El proceso ya empezó, y la palabra del Señor dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros, en aquel día Él la va a terminar. Amén. Usted no crea que nosotros como predicadores de la palabra que somos perfectos. Es más, la Biblia describe a un personaje que fue importante en el pueblo de Israel, que fue el profeta Elías. Dice la palabra del Señor allá en Hebreos, Elías era un hombre igual como nosotros, con sus bajas pasiones. Pero él oró y fuego descendió del cielo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que volverse hombre en cuanto a nosotros, con nuestra humanidad, para sentir el dolor, para sentir la angustia, para sentir necesidad, para sentir pasiones. Pero Él en su momento dice, confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Pero a nosotros, mi amado hermano y amigo, nos cuesta abandonar los rudimentos de este mundo aún hoy en día. De tal cuenta que hay muchos
que se denominan a sí mismos como líderes, que se denominan a sí mismos como apóstoles y como profetas, y hablan como de parte de Dios, cuando la misma palabra del Señor dicen, porque dicen, así dijo el Señor, cuando yo no he dicho nada. Amén. Porque no hay nada nuevo en el cielo y en la tierra que no ha de ser revelado por sus santos, los profetas, dice la palabra del Señor. Amén. Todo lo que Dios quería revelarle a la humanidad, mi amado hermano y amigo, ya fue hecho, ya fue dado. Pero esta palabra de las tinieblas encierra mucho, porque dice que ahí hay principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales. Otra versión dice contra milicias espirituales, en los aires, en las regiones celestes, aquello que usted logra divisar con sus ojos, mi amado hermano y amigo, que todos le dicen que era atmósfera, la atmósfera no existía. De manera, dice la palabra del Señor, que lo que existe fue hecho de lo que no se veía, pero ahí estaba. En el principio, dice la palabra del Señor, Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí hay un gran lapso de tiempo en la creación, cuando después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué razón? Dios creó infinidad de constelaciones, planetas con vida, sistemas solares semejantes al nuestro. Creó los cielos y la tierra, pero no se veía, nuestro sistema solar no se veía, hasta que cuando Dios empieza a hablar a las aguas, sepárense las aguas de las aguas. Dios hizo una separación entre las aguas de la tierra y las aguas del cielo, a las cuales Dios las transformó en vapor, lo que ahora conocemos como nubes. Pero la tierra estaba en oscuridad, estaba desordenada y vacía, y tuvo que venir el Espíritu Santo y la palabra misma de Dios para ordenarlo. Y dijo Dios, dice Génesis, hágase la luz, y fue la luz. E hizo las dos lumbreras, una para que señorease en el día llamada sol, y otra para que señorease en la noche llamada luna. Y estos iban a ser por señales en los tiempos. Imagínense que los agricultores estudian el recorrido de la luna para saber cuándo pueden sembrar, cuándo pueden aparear sus ganados, porque son señales que Dios dejó con el sol y la luna, mi amado hermano y amigo. La tierra no era visible porque estaba cubierto todo de agua, y dijo Dios, sepárese la tierra seca de las aguas. Y entonces el mar empezó a descender, y todo lo que hoy habitamos como tierra empezó a subir y a subir y a subir. Al leer toda la Biblia nos damos cuenta, mi amado hermano y amigo, de ese inmenso poder de Dios. El libro de los Salmos dice, y subieron los collados y descendieron las aguas. Subieron también los valles. Por eso es que han encontrado vestigios de que la tierra alguna vez fue cubierta por agua. Amén.
Así es, mi amado hermano y amigo, que esta palabra de las tinieblas tiene mucho de qué hablar. Por eso Pablo nos dice que debemos de andar como hijos de la luz y no de las tinieblas. Los hijos de la luz, mi amado hermano y amigo. Hay un libro apócrifo también que usaban en los tiempos de Jesús, que se llamaba el Evangelio de los Saduceos. Jesucristo hablaba con ellos cosas tremendas que no le hablaba a la demás gente. Y él los ponía como ejemplo, y a ellos, a los saduceos, son los que la Biblia determina como hijos de la luz. Porque a ellos les gustaba interrogar a Jesús acerca de eso. Y qué era lo que se movía en las tinieblas en la noche. ¿No ha oído usted, mi amado hermano y amigo, que la hora más tremenda en la noche es de las 12 a las 2 de la mañana? Porque ahí se mueven los brujos, ahí se mueven todas las cosas malignas, los demonios y todo. Sí. Y aquellos que han sido brujos, adivinos, sabrán de lo que yo estoy hablando, mi amado hermano y amigo. Porque agarran esas horas para ir a hacer sus fechorías a los cementerios, a los ríos, debajo de los amates, mi amado hermano y amigo. Y ahí hay manifestación de demonios, de huestes espirituales, de principados, de gobernadores. Cuando Jesús le dice al endemoniado gadareno, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Legión porque somos muchos. Y una legión romana constaba de más de 3,000 soldados. Imagínense qué cantidad de demonios tenía dentro de sí el endemoniado ganadero, dijo un hermano en una ocasión del endemoniado gadareno. Es más, pero ni aquel endemoniado, es más, cuando Jesucristo reprendió a los demonios y se van al hato de cerdos que había ahí, los cerdos no soportaron la presencia de tanto demonio. ¿Y por qué un ser humano carga con tanto encima? Imagínese a ese personaje que la Biblia lo escribe, cargaba una legión de demonios encima de él. Y salía y asustaba a todos los que pasaban cerca del cementerio y los arañaba y los botaba al suelo. Y se iban todos maltrechos esas personas. Pero al único que le tienen temor los demonios es al nombre de nuestro Señor Jesucristo y su sangre preciosa. Por eso nosotros, los que hablamos de la palabra de Dios, debemos de cubrirnos siempre con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué, mi amado hermano y amigo? Porque la sangre de Cristo está viva. Tiene vida, tiene poder. Jesucristo murió, pero resucitó. Y si Él resucitó, su sangre está viva. Y a eso es lo que le teme el demonio, mi amado hermano y amigo. Amén. Por eso dice en el verso número 11, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Velad y orad, le dijo Jesucristo a sus discípulos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y mira que muchos son devorados por Satanás, porque se dejan influenciar, porque se dejan llevar, así que como me tienen como un super apóstol, me tienen como un super predicador.
soy intocable. Entonces se le va perdiendo la costumbre de orar, de ayunar, de cantar a Dios. ¿Y sabes qué hace el diablo cuando muchos cantan esos coritos que no son a Dios sino que al diablo? Porque dicen, el diablo no tiene poder, el diablo no tiene poder. El diablo baila con esos coros. Porque lo único que tiene poder es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano y amigo. Amén. Ya se podrá imaginar usted cuántos demonios, cuántas potestades hay en las tinieblas. De hecho, si usted no lo sabía, por eso es malo dejar ropa de un recién nacido en el tendedero de un patio. Porque cuando esa ropa se queda en el patio de la casa y al otro día se seca y se la ponen a los niños a veces empiezan a llorar y a llorar y a llorar. Y usted dice, ¿algo le ha de doler? No. Toda esa ropa ha sido tentada por los demonios que se mueven en la noche, mi amado hermano y amigo, y sépalo. Por experiencia se lo digo. Yo no soy hijo de brujo, no soy hijo de pastor ni nada por el estilo, pero las experiencias que yo tuve con mis hijos, aún sin ser cristiano, mas Dios en su misericordia estuvo siempre ayudándome a repeler todos los dardos del enemigo. Porque no es cosa buena andar en la noche. Sabe que en nuestra familia había un pariente que a él le gustaba andar vagando de noche. Y siquiera por ir a ver alguna novia o algo importante, pero no, a él le gustaba andar caminando en la noche. Iba a verse con los amigos. Y en una ocasión uno de esos supuestos amigos le pega una pedrada en la cabeza y así empezó él a ponerse malo. Y una de tantas noches, porque no había luz en los callejones, mi amado hermano y amigo, iba pasando en un callejón donde había un gran aguacatal. Y esa noche ahí había un foco de luz, el único que había en ese callejón, y esa noche se fue la luz. Y él andaba caminando ahí. Él relató que cerca de ese aguacatal se le apareció un bulto así resplandeciente, mi amado hermano y amigo, que fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo, como dice la canción. Y al estar del tamaño más grande que de esta persona, le empezó a pelar los dientes y pega un gran grito. Y uno de los que habitaban cerca de ese callejón fue a ver qué era lo que le pasaba. Y él cuando volvió en sí le empezó a decir, fíjese que ahí me salió un bulto y me empezó esto y lo otro. ¿Sabe que él terminó loco? Aparte de la pedrada que le dio ese supuesto amigo que él tenía. Esa su aparición que tuvo, lo volvió loco y loco y loco. Y de eso murió, mi amado hermano y amigo. Imagínate, todos esos jóvenes que andan en la noche vagando en las calles. ¿Cuántos demonios no cargarán a su lado acechándolos? Y muchas veces los hijos de cristianos andan en esas condiciones. Amén. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que nosotros debemos de ser luz. Y que una luz no se pone en lo bajo, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todos. A nosotros Dios nos manda a ser luz en medio de las tinieblas. A nosotros no nos mandó el Señor Jesucristo a combatir en contra de los reyes, en contra de los presidentes, en contra de las autoridades. No, Dios nos mandó a ser luz. A través
de la predicación del sagrado evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano y amigo. Por eso yo no entiendo hoy en día cómo hay tanto cristiano tibio y mundano metido en huelgas de hambre, cuando lo que deberían de hacer es estar en sus congregaciones doblando rodillas y ayunando al Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. En huelga de hambre en las plazas los cristianos, líderes cristianos de renombre. En vez de estar predicando la palabra. A eso nos ha mandado Dios. No nos ha mandado a contender con los gobernadores de las naciones, no. Nos ha mandado a que seamos luz, pero por medio de la predicación del evangelio. Y si la luz que en nosotros habita es demasiada, ¿a cuántas personas no alumbraremos nosotros con la palabra del Señor, mi amado hermano y amigo? Es cierto, hay cosas que lloran sangre en nuestra sociedad, tanta injusticia que se comete con los gobiernos actuales, con las autoridades actuales en cada país, tanta injusticia que muchos dicen que llora sangre. Pero no nos toca a nosotros pelear esa batalla. Si Dios así hubiera querido, hubiera levantado a nuestro Señor Jesucristo y hubiera descendido de la cruz y hubiera mandado legiones de ángeles a combatir al pueblo romano. Jesucristo mismo se lo dice a Poncio Pilatos y a Herodes: mi reino no es de este mundo. ¿Acaso ustedes no creen que si yo le oro a mi Padre, Él no me daría una legión de ángeles para que viniera a defenderme? Pero mi reino no es de este mundo, no es terrenal, sino que es espiritual. Y conforme a lo espiritual, dice que hay contra milicias o malicias espirituales, dice la palabra del Señor, en los aires. Todo lo espiritual se combate con el espíritu, con el ayuno, con la oración. Porque nuestras armas no son carnales ni terrenales, sino son espirituales, pero poderosas en potencia, dice nuestro Señor Jesucristo a través de su santa palabra, mi amado hermano y amigo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y yo como veterano militar se los digo, nosotros fuimos entrenados para el combate de guerrillas y sabíamos cómo actuar en medio de un enfrentamiento armado. Mas sin embargo, esta guerra espiritual que Pablo tenía, por eso se atrevió a decir: he culminado mi carrera, he terminado la batalla, he guardado la fe. ¿Y qué dice la palabra de la fe? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Todos aquellos hombres bíblicos que pelearon en el nombre de Dios tenían fe de que Dios los iba a hacer más que vencedores, porque no eran ellos los que peleaban, sino que era el Espíritu de Dios que descendía y destruía los ejércitos, los enemigos del pueblo de Israel. Allá en el monte, Moisés se fue a orar, y cuando él levantaba sus manos al cielo, entonces el ejército de Josué prevalecía contra los amalecitas. Pero cuando él bajaba sus manos, entonces Josué se daba cuenta que el enemigo los derrotaba.
Entonces ellos idearon, Josué y Caleb, ir a subirle los brazos a sostenerle los brazos cuando Moisés estaba cansado. Y entonces fue así como ellos ganaron esa batalla en contra de los amalecitas. Amén. Por eso es que Pablo manda orar los unos a los otros, para que podáis resistir en el día malo los dardos del enemigo, dice. Uno solo no puede. Uno necesita de los demás hermanos que ayuden a orar por uno en una necesidad, en una angustia. Porque dos son mejor que uno, decía nuestro Señor Jesucristo. En donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Y todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, mi Padre se los concederá. De manera que no estamos solos. Y aquel que se ha sentido solo, aprenda y reconozca que Dios jamás lo ha dejado solo, no lo ha desamparado, no lo ha abandonado. Solo lo que Dios está esperando que su fe se reactive y se ponga al frente de la batalla a orar y a pelear espiritualmente para poder vencer los dardos del enemigo, porque a diario somos bombardeados en las redes sociales, en la televisión, en las noticias, con espíritus de temor. Hay muchas personas que ya no pueden ni salir a la tienda porque sienten que los van persiguiendo, que los van a asaltar. Es el trabajo de Satanás, ponerle miedo a la gente. Y conforme a las enfermedades, que muchos se quejan que por qué Dios las permite. Lo que aconteció en este tiempo con respecto al coronavirus, Dios lo permitió. Y son esas batallas, esas plagas que Dios manda para probar a su pueblo, para ver si su pueblo está preparado o está dormido. Y mire que a muchos los encontró dormidos, y así se quedaron, se fueron con el Señor. Digo, los que estaban en el Evangelio, y aquellos que no estaban en el Evangelio, ¿qué fue de ellos? Solo hay dos caminos. Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la salvación. Y Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es toda esa armadura de la que Dios habla en su palabra? Dice el verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, verso 14 y 15, ceñidos vuestros lomos de verdad, vestidos de la cota de la justicia. Estar ceñidos vuestros lomos de verdad, de la palabra de Dios. Mi amado hermano y amigo, Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de paz. Ahora ve por qué no es bueno que un cristiano se meta a pelear batallas que no le corresponden en cuanto a las huelgas, a la conglomeración de personas para ir a pedir justicia en las plazas.
a nosotros los que nos queda es pedir siempre la misericordia de Dios. Dice que hay que orar por todas aquellas personas que están puestos en eminencia, o sea, por los presidentes, por los reyes, por los gobernadores de la tierra, por aquellos que están en puestos principales como alcaldes, como alcaldesas, como los directores de las policías, tanto estatales como municipales. Porque más de algún cristiano ha de estar en esos puestos y hay que estar orando por ellos. Sobre todo, dice, tomando el escudo de la fe. Vimos que sin fe es imposible agradar a Dios y la fe es un escudo que nos protege. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por medio de la fe tú puedes reprender toda obra del diablo y aplicar la sangre de nuestro Señor Jesucristo también. Tomad el yelmo de salud, la espada del Espíritu, óigame, mi amado hermano y amigo, que es la palabra de Dios. Y muchas veces el diablo ataca a los cristianos con la palabra, porque el diablo sabe más Biblia que muchos de los cristianos. Orando, dice, cada vez que se acuerde, cada vez que tenga tiempo, porque puede que se vayan a trabajar y no les dé tiempo por estar ocupados en hacer dinero. ¿Será que dice así la palabra del Señor? Dice, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Óigame, no dice por todas las imágenes, por todos los ídolos, por todos los santos, dice mi amado hermano y amigo. Por todas aquellas personas que practican la santidad, porque el Señor es celoso y dice, vivo yo, dice el Señor, que sin santidad nadie me verá. Y aquel que practica la justicia y la santidad es una persona santa. Pero no como el relato de aquel sacerdote al que le pusieron el santo que nunca vio el cielo. Porque él iba caminando sobre las calles de la comunidad donde lo habían delegado en su iglesia. Y cuando miraba a una mujer bonita y bien ponderada, solo la miraba y se agachaba. E iba rezando sus rosarios y nunca miraba al cielo. Por eso le pusieron el santo que nunca vio el cielo. Y créame, mi amado hermano y amigo, que muchos, aún siendo casados, son bombardeados por Satanás, mandándole dardos a su mente y a su corazón. Y muchos son enredados por esos dardos. Y el apóstol Pablo dice algo más, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el ministerio del evangelio. Amén. Por eso es que nosotros debemos orar los unos por los otros, y más por aquellos que están puestos como pastores, como líderes, como predicadores de la palabra. A Dios no lo mueve que usted cante bonito, que ore bonito, que ofrende bonito, que diezme. A Dios no lo mueve eso. A Dios lo que le mueve es su obediencia, mi amado hermano y amigo. Su obediencia a su palabra, porque su palabra es salud para nuestra carne y alimento para nuestras vidas, mi amado hermano y amigo. Por eso debemos de estar firmes, porque sabemos que nuestra lucha, como dijo el apóstol Pablo, no es contra sangre ni carne,
y todo aquel que se mueve en la noche. Imagínese, todos los que se mueven en la noche, los narcotraficantes, los asaltantes, los que se entran a las casas, y Jesucristo dice, pero sepan una cosa, que si el hombre, padre de familia, supiera a qué horas el ladrón llegaría a saquear su casa, le pondría una emboscada y lo estuviera esperando con garrotes y palos para defender su morada. Porque así actúan en las tinieblas, mi amado hermano y amigo. Cuando usted no está en casa, llega el enemigo y hurta, roba y mata, tanto material como espiritualmente. Y si las tinieblas que hay en nosotros son muchas, fácilmente somos derrotados por el enemigo, mi amado hermano y amigo. Pero aquí lo importante es estar vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo las acechanzas del enemigo. Amén. Espero que esta palabra haya servido para sus vidas y que sepan que no están solos, que aquel que peleó la buena batalla en la cruz del Calvario está con nosotros para apoyarnos siempre y sacarnos en victoria, mi amado hermano y amigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Amén. ¿Y cuánto es todo? Todo es todo. No es como la historia del vaso a la mitad, que unos lo ven medio lleno y otros lo ven medio vacío, ¿no? Todo es todo. Confiad en mí, yo ya vencí al mundo. Y muchos lo que hacen es confiar cuando están pasando en un problema, apoyarse en el peor de los amigos, porque si fuera buen amigo lo aconsejaría para bien y le dijera, busca a Cristo y Él te va a ayudar. No, lo primero que le dice a aquel supuesto buen amigo, vamos a la cantina y echémonos un trago, y el otro es cristiano y anda por la calle de la amargura, pero como es convencido y los dardos del enemigo, porque se olvidó de orar y de practicar la justicia y de guardar la fe, sí, dice, y se va a las cantinas y de repente entra un mariachi ahí tocando canciones, dice, quiere una canción, no, es que yo soy cristiano, también llevamos coritos, le dice. Imagínese el enemigo cómo obra. ¿Puede creer usted eso? Aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Y aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Dios te bendiga grandemente en esta noche y déjame orar por tu vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, recibe toda honra y toda gloria, Señor amado, porque solo tú eres digno de ser alabado, Señor. Porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, y tú no quieres que perezcamos, más bien que volvámonos a un arrepentimiento. Gracias, eterno Dios, porque hasta aquí tú nos das la oportunidad de seguir respirando por nuestras vidas y batallando, pero sabemos que en nuestras luchas y en nuestras necesidades no estamos solos, sino que tú estás ahí siempre apoyándonos, defendiéndonos, librándonos y sacándonos adelante, Señor. Oro por aquellos, Señor amado, que han sentido angustia en su alma, que han sentido tristeza, que han sentido desánimo, para que tu Espíritu Santo los reanime en esta noche y los ayude a continuar y a que sigan peleando la buena batalla, Señor. Que guarden la fe, que guarden tu palabra, que se mantengan firmes en el supremo llamamiento que tú les has hecho, Señor. Sabiendo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Aprendamos a usar tu palabra como una espada que es de doble filo y que penetra los huesos y hasta el alma, Señor, y que da vida y vida en abundancia. En tus manos dejo este pueblo que es numeroso, Señor, porque yo sé de que de tus manos nadie lo va a arrebatar, Señor. Bendícelos, cúbrelos con tu sangre preciosa
Y a aquellos que necesitan ser arrebatados de las garras de Satanás, rescátalos en el nombre de Cristo Jesús en esta noche, Señor amado. Rompe toda cadena de inmundicia, todo lazo de iniquidad, toda maldición ancestral sea rota por el poder de tu palabra en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todo honor y toda gloria sean para ti en esta noche. Amén, Señor, y amén. Y bien, mi amado hermano y amigo, Dios te bendiga grandemente en esta noche. El día de mañana le toca a otro siervo del Señor estar en esta misma página del Ministerio del Señor es mi luz y mi salvación. Espero que tu vida sea edificada con cada prédica y con cada momento de oración. Dios te bendiga en esta noche. Amén y amén.